Papá, si le pido a Dios lo que sea, ¿me lo cumplirá?, preguntó José a Alejandro mientras miraba el mural que se levantaba detrás del altar. Sí, hijo, lo que tú le pidas te lo cumplirá. José sonrió levemente y los dos quedaron en silencio y siguieron participando de la misa. En ese silencio y mirando ese mural, muy probablemente Alejandro recordaba el último año de su vida. Alejandro y Enriqueta tenían 6 años de casados, 5 de los cuales habían vivido sin ninguna dificultad económica en Guadalajara. Sin embargo, a partir del 5.º año la situación cambió y afrontaron una crisis económica muy fuerte. Alejandro recibió una oferta de trabajo en la Ciudad de México. Y es así como en medio de presiones económicas decide ir a su ciudad natal con sus 3 hijos y su esposa a 15 días de dar a luz a su 4ª hija. Llegó a la Ciudad de México. José recuerda perfectamente el día que llegaron. ¿Cómo lo va a olvidar? Era el día de su cumpleaños, 5 de enero de 1986. Imborrable el recuerdo que le dejó esa ciudad. ¿Por qué? Porque era una ciudad en ruinas. Había edificios derrumbados por todos lados y en medio de esas ruinas había ropa, juguetes, utensilios de cocina. Hace 3 meses, un terremoto había devastado la ciudad. Incluso se percibía un olor fétido. También recuerda su comida de cumpleaños de ese año: una tortilla con azúcar. Y es así como llegaron, sin un solo 5. Ante esto tuvieron que buscar dónde vivir. Y al llegar al lugar donde iban a vivir, que fue con una hermana de Alejandro, pasaron Enriqueta y sus hijos los 3 meses más infernales de su vida. La oferta de trabajo nunca se cumplió. Y Alejandro y su familia tuvieron que vivir de arrimados, porque así se los hicieron sentir siempre, en una casa y en un lugar lejano. Alejandro salía desde las 7 de la mañana y buscaba cómo ganar dinero. Volvía muy tarde y Enriqueta y sus hijos recibían las recriminaciones día y noche de su tía. Afortunadamente un día Alejandro decidió parar de sufrir. No se asuste, no se suicidó toda la familia. Y lo que hicieron fue mudarse de ese lugar y se fueron a vivir con don Fernando. Don Fernando es el papá de Alejandro, era el papá de Alejandro. Y aunque la situación económica no cambió mucho, Alejandro pudo conseguir un trabajo como intendente en un colegio salesiano. Seguía saliendo todas las noches, sin embargo el trato de don Fernando era increíble. Y aunque la situación económica no varió mucho, seguían teniendo y mal ajustando para comer. Por lo menos tenían un techo. Y en una habitación dormían los 4 niños ya, Alejandro y Enriqueta nuevamente embarazada. En el piso, sobre cartones. Y Alejandro le acababa de decir a su hijo que todo lo que le pidiera a Dios se lo iba a cumplir. No sé si Alejandro esperaba que su hijo le dijera que le había pedido a Dios un día miserable. Esa pregunta taladró toda la misa Alejandro. Ese día no cantó en la misa. Irremediablemente, en cuanto salieron, le preguntó a su hijo qué le había pedido a Dios. Al preguntarle, se acordó que también tenía que conseguir para el camión para ir a trabajar mañana, porque no tenía ningún 5. Eran las 9 de la noche cuando salieron de misa. Y José le contestó con la naturalidad de aquel que sabe que su papá le ha prometido que Dios le va a cumplir, y con esa confianza le dijo: le he pedido a Dios esta noche cenar leche y pan. El rostro de Alejandro se desfiguró
Inmediatamente buscó la mirada de Enriqueta, esa mirada donde siempre encontraba fortaleza y consuelo, y encontró unos ojos vidriosos, y los dos contuvieron las lágrimas. Había poco por hacer. 9 de la noche, sin forma de conseguir dinero. Lo único que habría que esperar es que José no hiciera muchas preguntas en el momento que comiera su taco de frijoles y su vaso de té de limón, que es lo que había. Esta historia se puede entender o se puede mirar desde dos lados distintos. El primero es el que veo en la cara de ustedes que lo están viviendo, desde la mirada del padre. Como papás han afrontado algunas situaciones complicadas y entenderán mejor que yo los sentimientos que estaba viviendo Alejandro. Y la otra mirada desde la que se puede ver es desde la del hijo, desde la de José. Les invito a que a partir de ahorita vean esto ustedes con la mirada del papá, que yo les voy a contar la mirada del hijo. Yo les voy a contar cómo es ante mis ojos esa persona que todos llaman don Alejandro y que yo llamo papá. Lo primero que les debe quedar claro de mi papá es que es una persona que tiene mucha fe. Ya le voy a empezar a llamar papá, porque eso de decirle Alejandro es raro y si mi mamá escucha me cachetea. Mi papá es una persona con una fe impresionante. Cree en Dios de una manera increíble. Y yo no entiendo por qué cree en Dios. Y no se equivoquen, no es que el director tiene crisis de fe, es que mi papá debería tenerla. Mis abuelos se divorciaron cuando mi papá tenía 5 años. Y divorciar es una forma de decir que un día mi abuela decidió tomar a todos sus hijos en la Ciudad de México y sin nada decirle más a mi abuelo, se vino a vivir a Guadalajara. Aquí, mi abuela intentó ser padre y madre a la vez. Y no fue ninguna de las dos. Mi padre en esta ciudad, de niño, recibió abusos. Comió de la calle más de 5 veces. Pobreza, soledad. Cada día de su vida extrañando a su papá. Lo recuerdo que cada vez que nos veía, nos fijaba la mirada y nos preguntaba: hijo, ¿qué se siente tener papá? Con esa vida no entiendo cómo creía en Dios. Y como se dan cuenta, tampoco es como que le haya mejorado mucho. Sin embargo, su fe era increíble. Todos los domingos estábamos en misa, todos los domingos hasta adelante. No se conformaba con ir a misa, sino que era de lo que cantaba. Le hacía competencia a las viejitas cantoras. Bendito, bendito. Se escuchaba y yo decía: no, papá, por favor, no. Bendito sea Dios. Y mi papá cantaba. Se sabía todas las canciones del templo. ¡Qué enfermo! Era el que dirigía el rosario en el barrio y en la casa. El rosario que yo me sé es el de mi papá. Esa fe le hace tener una esperanza enfermiza. Mi papá tiene una esperanza que yo sé que la esperanza es una virtud, pues, y aquí está Pablo Fletcher y me puede regañar, pero la de mi papá no sé qué tanto sea virtud. Es que siempre dice que todo va a estar bien. Siempre. El mundo se puede estar cayendo en pedazos y mi papá está sonriendo diciendo: no pasa nada. No pasa nada. Uno no tiene derecho de sufrir con mi papá. Porque mi papá siempre dice: hijo, no pasa nada, todo va a estar mejor. Su mayor esperanza está en sus hijos, en cada uno. Los ve grandes, los ve imponentes, los ve con cualidades que nadie. En eso miente. Sus hijos no somos como nos ve, sobre todo yo. ¿Saben en qué también miente con su esperanza? En un dicho que tenía que decía: hijo, pídele a Dios lo que quieras, pero con mucho cuidado, porque tarde o temprano te lo va a cumplir. Mi papá mentía. Y es que Dios no te cumple todo lo que le pides. Y cuando uno osaba decirle eso, decía:
dije tarde o temprano, sabe. Y no quiero que se formen una mala idea de mi papá, porque mi papá no es perfecto. De hecho, dista muchísimo de ser perfecto. Solamente les he dicho 2 de sus virtudes, pero les podría decir 1.000.000 de sus defectos. Y es que no se dejen engañar por la foto, ¿eh? Este señor no anda así todos los días. Este señor parece que no conoce el peine. Este señor es muy mal arreglado, descuidado en sus formas físicas, descuidado en su apariencia. Y todavía así nos pedía que nos bajáramos. ¡Qué extraño! Es sumamente mal hablado. Me está sangrando la boca. Su sentido del humor es peculiar. Y esa Esperanza le da un sentido del humor que lo hace hacer chistes que a veces son muy negros. Y no, mi papá no es platanito, no se equivoquen. Siempre, siempre, siempre alega. Siempre. Todo el tiempo. Aun cuando sepa que no tiene razón. Es más, es capaz de alegar que México no está eliminado. Siempre alega. Es exasperante. ¿Saben qué también hace muy mal? ¿Cómo explicarlo? Es exigente. Pero esa exigencia ocasionaba mucho miedo en sus hijos. En mí no, porque soy valiente. Pero en los otros 5 le ocasionaba mucho miedo. Y a veces pasaba a la violencia física. Ya ven que antes eso de darle nalgada a los hijos sí se podía. Nunca nos habló de sexualidad. Nunca. Y se equivocó muchas veces. Y muchas veces fue injusto. ¿Esto es un buen padre? ¿Esta es la descripción de un buen padre? ¿Cómo podría pretender mi papá corregirme a mí o a mis hermanos cualquier defecto cuando él cometía tantos errores? ¿Qué autoridad moral tendría él para decirme que cuide un trabajo cuando tiene el récord de patrones demandados en el mundo? ¿Por qué era incapaz de mantener un trabajo? Porque él no podía trabajar para nadie, pero tampoco podía trabajar para él porque sus negocios nunca cuajaron. ¿Qué autoridad tiene alguien así? ¿Cómo alguien así puede pretender educar a 6 hijos? Esta es la parte difícil, porque les he pedido que lo vean como padres. Y estas preguntas que estoy formulando en este momento son las preguntas que veo todos los días en mi consulta y en mi colegio, en los ojos de ustedes. Padres buenos, que quieren lo mejor para sus hijos, pero padres con 1000 defectos. No los enuncio porque no creo que esto sea lo que callamos los directores. Cometen 1000 errores todos los días, me consta. Sin embargo, quieren a sus hijos en medio de sus defectos. ¿Cómo es entonces que ustedes, con todos esos defectos que tienen, con todos esos errores y con todos esos miedos, pretenden educar a unos chamacos? La respuesta: sí. Y qué decepción, ¿no? El único adulto que se presenta y es el único que no trae respuestas. Lo que sí les puedo contar es lo que a ojos mío y de mis otros hermanos les funcionó a mis papás. ¿Quieren que se los cuente? Y es que mis papás son los papás más fuertes del mundo, sobre todo mi papá. Su fuerza le viene del amor. A Dios en primer lugar, pero en el plano humano, ninguno como el que siente por mi madre. Es su eterno enamorado. Todos los días trata de conquistarla todavía, viejito caliente. Mis mejores recuerdos de niñez vienen acompañados de la música de Kumbala. Y es que nada más empezaba a sonar ese sax, y mi papá corría y sacaba de donde estuviera mi mamá y se ponían a bailar. Y todos mis hermanos y yo alrededor viéndolos bailar Kumbala.
Otro momento espectacular que vivíamos era ver entrar a mi papá y verlo con las manos atrás. Era un regalo para mi mamá, era algo para mi mamá. En cuanto abríamos la puerta y mi papá tenía las manos atrás, mi mamá corría y empezaba a tratar de ver qué es lo que tenía mi papá. Y yo quería tener una esposa para hacer lo mismo. A pesar de su temperamento tan fuerte, de los dos, de los defectos de mi madre no hablo porque los caballeros no tenemos memoria. Nunca recuerdo haberlos visto discutir antes de que yo cumpliera 15 años. Jamás discutieron. Hoy ya de casado y de adulto entiendo que con ese genio de los 1000 diablos que se cargan debieron haber peleado muchas veces, pero yo nunca los vi pelear, ni discutir, ni estar enojados. Y eso a mis hermanos y a mí nos llenaba de una tranquilidad tan impresionante. Nunca íbamos a la escuela pensando en que nuestros papás estaban enojados. Siempre estaba presente, siempre. Y si es verdad, como les he dicho, que su exigencia era mucha, su exigencia no era por los resultados, era por el esfuerzo. Todas las boletas mías y de mis hermanos están firmados todos los meses por mi papá. ¿Saben por qué? Porque él era el que asistía a todas las juntas y de igual forma recibía los 10 que las malas notas, con el mismo orgullo. Al llegar a la casa la cosa cambiaba un poco y creo de todo corazón que mi papá debió haber expresado de mejor manera a mis hermanos esa exigencia. Y es que no tengo un papá perfecto. Sin embargo, ¿saben qué? En la fuerza de mi papá y de mi mamá encontramos nuestra seguridad. En su fe encontramos a nuestro Dios. En su esperanza encontramos nuestra autoestima. Y en su amor encontramos la razón para creer en el amor verdadero, en el matrimonio para siempre y en la apertura a la vida. Si le pido a Dios lo que sea, me lo cumplirá. Taladraba la cabeza de mi papá mientras avanzábamos las 2 cuadras que había entre el templo y la casa. Absorto. Si bien les he dicho que mi papá es la persona con más esperanza del mundo, el único día en mi vida que recuerdo no ver esperanza en esa mirada fue esa noche. No quería llegar a la casa. Cuando estábamos a punto de llegar a la esquina, en la esquina había un señor. El señor, cuando lo vio, se acercó a él y le dijo: Alejandro. Bueno, más bien fue algo como: Alejandro, te estaba esperando. ¿Te acuerdas que me ayudaste a arreglar ese carro aquel día? Perdóname, manito, no te había visto. Aquí tienes el dinero que te debía. Mi papá tomó el dinero y sin pensarlo 2 veces corrió a la tienda. Esa noche cené leche y pan. Esa noche Dios le enseñó a mis papás que no los necesitaba perfectos, que los necesitaba fuertes, porque allí es donde están sus defectos, sus miedos y sus limitaciones como papás. Si eran fuertes, Dios haría milagros, porque ahí donde están tus miedos como papá, tus errores como papá, tus limitaciones como papá, tus angustias como papá, si eres fuerte, Dios pondrá leche y pan.